estamos usando, vuelvo y repito, por lo menos a nivel universitario de física 1 cuando estábamos viendo dinámica, ¿verdad? Y por último, el otro punto que tenemos que es el que más como le dan, con el que se le da nombre al tema generalmente de parte de ustedes y yo misma, uno dice, bueno, centroides, ¿ok? ¿Qué es eso de centroides? El centroide es otro punto, pero que mientras el centro de masa está referido específicamente a la concentración en un solo punto de toda la masa del cuerpo, y el centro de gravedad es el punto donde se considera que actúa la fuerza, que es el peso. El centroide como tal no tiene que ver ni con masa ni con peso, porque el centroide está referido más que todo a dimensiones. El centroide está asociado específicamente a la geometría del cuerpo. De hecho, no se habla de centroide de cuerpo, sino de centroide de figuras. El centroide está relacionado al área y a la acción del área. Y el área son dimensiones, base por altura entre dos. No tiene que ver absolutamente con masa. El centroide entonces se refiere a figuras, a dibujos. Entonces nosotros podemos tener algo como esto. Por ejemplo, esto es un ejercicio muy facilito, muy sencillo, que por lo menos vamos a tratar de plantearlo rapidito ahorita. Y es una figura, que la figura lo que tiene son dimensiones, y en base a las dimensiones uno va a puede determinar dónde queda ubicado su centro. El centroide es eso, el centroide es centro geométrico de la figura, ¿ok? Está referido a figuras y se refiere al centro geométrico de ella. Entonces, eso es lo que lo diferencia enormemente, vuelvo y repito, del centro de masa y del centro de gravedad, porque no tiene nada que ver ni con masa ni con gravedad, o sea, no tiene nada que ver ni con masa ni con peso. Específicamente, se está referido a las dimensiones del cuerpo, ¿ok? Ya, creo. Bien, entonces, dicho esto, ¿qué es lo que pasa? Fíjense, centro de masa, centro de gravedad, puntos, centroide es un punto también. Todos esos son puntos. El centroide es el punto que es el centro geométrico de la figura. Si es un cuadrado, el puntico que está en todo el centro. De cualquier otra figura es ese centro geométrico de ella. Entonces, todos estos son puntos. ¿En qué van a consistir los ejercicios que nosotros vamos a resolver en clase? Vamos a ubicar en esta parte de la materia de centroides propiamente dicha, pues los ejercicios consistirán en determinar la ubicación del centroide de la figura. Se puede determinar también la ubicación del centro de gravedad y la ubicación del centro de masa. Al final de cuentas, son ecuaciones para el cálculo y son las mismitas para todo. Vamos a hablar rapidito de dónde viene, porque a todas estas, lo que es específicamente este punto que les estoy nombrando de centroide, el centroide se define para que tengan ese nombre, porque seguramente en el caso de civil y tal vez de industrial, que ven resistencia a materiales, y los de civil por sobre todo porque ven, ¿cómo se llama? Siguen con esto relacionado con mecánica. El centroide es lo que se conoce también como primer momento del área. Porque les dije, el centroide está referido al área de la figura. Entonces el centroide también se le da el nombre de primer momento del área. ¿Ok? Mejor quito esto para que no... para que lo tengan. Entonces también se le conoce, se le dan varios nombres: primer momento del área, momento estático, pero como lo ven, está referido al área de la figura, como bien les dije, porque el centroide trabaja con figuras, con el área de las figuras. Entonces, bien, ese primer momento del área se determina de la mismita, o sea, se determina su ubicación, vuelvo y repito, porque determinar el centroide es determinar la ubicación, como ya les dije, del centroide. Se determina de la misma manera que se determina el centro de gravedad, y de la misma manera que se determina, por ejemplo, el centro de masa. Vamos a ponerlo para un caso muy específico, pero para
¿De dónde viene esto? Obviamente, si nosotros queremos determinar la ubicación de ese punto que es el centroide, o ese punto que es el centro de gravedad de un cuerpo, o el punto que es el centro de masas de ese cuerpo, queremos determinar su ubicación, quiere decir que o bien a este cuerpo o bien a esta figura la tenemos ubicada de alguna forma para poder decir, bueno, su centro, este centro está en tal punto. Y para decir en qué punto está, obviamente que lo primero que debemos tener es nuestro cuerpo o nuestra figura ubicadas en un sistema de ejes coordenados, y determinar el centroide, como les dije, será o cualquiera de estos puntos de centro de gravedad o centro de masa, determinar su ubicación, al determinar su ubicación lo que vamos a dar es las coordenadas X y Y, trabajando en el plano del punto que es ese centro. Entonces lo primero es que nosotros vamos a tener nuestro cuerpo, como bien les dije, o nuestra figura ubicada en un sistema de ejes coordenados X y Y, ¿ok? Cuando nosotros tenemos ese cuerpo ubicado en un sistema de ejes coordenados X y Y, él puede tener una dimensión cualquiera. Vamos a referirnos específicamente al caso de los centroides, y van a entender por qué se le llama también primer momento del área. Yo tengo una figura cualquiera ubicada en un sistema de ejes y quiero saber dónde queda ubicado el centroide de esa figura. Bueno, el cálculo matemático pasa por tomar elementos de área chirriquiticos, ¿verdad? Y al mismo tiempo considerar el área completa de todo el cuerpo. Toda esta figura tiene un área específica, pero para efectos de cálculo yo digo, bueno, yo voy a tomar un área, este pedacitico pequeñitico de área que tengo aquí, y yo sé que está a una distancia X del eje Y. Si yo quiero determinar el momento respecto de ese eje Y que me genera esto, ¿qué tendría yo que decir? Que el momento sería el momento total del área, que no sería más, vamos a definirlo así. Supongamos es que no he definido bien todos los puntos. Si yo tengo este punto aquí y digamos que este sea mi centroide, que vamos a definir con la letra C, este punto va a tener una coordenada Y que definimos como Y centroidal y una coordenada X que definimos como X centroidal. Cuando hablamos de coordenadas centroidales, uno pone la X con la rayita arriba y la Y con la rayita arriba. Ya uno las ve indicadas así y sabe que se está refiriendo a coordenadas ¿Qué diría la profesora de Costoy? ¿Me hablaste? Háblame más alto porque sabes que yo no escucho bien aquí. ¿Qué? Como que no era conmigo. Bueno, X. El punto es que entonces, si yo, cuando tenemos esta figura, entonces así, tiene un centroide que no sabemos dónde está ubicado en el eje X, en una coordenada X centroidal, y respecto del eje Y, una coordenada Y centroidal. Cuando yo quiero determinar la ubicación de ese centroide, parto de una ecuación que se determina a partir de un cálculo de momentos de área, como dice su nombre, que consiste en lo siguiente. Bueno, ¿cuál es el momento total que me genera toda el área de ese cuerpo? Por ejemplo, respecto del eje Y, yo diría que sería X centroidal por el área total A del cuerpo. Si quieren la llamamos A sub T para que se ubiquen que es el área total. Sería igual a los momentos que producirían los infinitos pedacitos de área que yo esté tomando. Cada uno estará ubicado, tendrá una coordenada X cualquiera. Entonces yo lo divido la figura en muchos pedacitos de área. Entonces esto sería, por ejemplo, X1 por el área 1 más X2 por el área 2 del otro pedacito, y así sucesivamente, más X sub I por el área sub I. Si yo sumamos todos estos momentos, X por A, X de esta por su área, X de la otra, para toda la figura compuesta se nos convierte en una suma casi que infinita, y ahí ese proceso de esa sumatoria se nos convierte en esto,
X total por el área total de el X centroidal por el área total de la figura no sería más que la sumatoria de los X sub I por los A sub I. Y si yo despejo de aquí lo que es X centroidal, me queda que es la sumatoria de los X sub I por los A sub I, dividido entre el área total de la figura en cuestión. De esta manera, aquí hemos deducido ya la ecuación para el cálculo y determinación de la coordenada X del centroide de la figura. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Ahorita se los traduzco. De la misma manera que tengo este término, entonces por similar yo podría calcular el momento respecto del eje X y me daría coordenada Y igual a la sumatoria de los Y sub I por los A sub I entre el área total de la figura. Entonces, de esa manera tenemos esto no es más que la ecuación de cálculo para la coordenada, vuelvo y repito, X centroidal y la coordenada Y centroidal de la figura. ¿Qué es eso? Estoy diciendo coordenadas centroidales, ¿ok? Coordenadas del centroide de esa figura en cuestión, la que sea que se esté resolviendo. Fíjense de dónde vino la deducción de la ecuación, de un planteamiento básico de una ecuación de momentos. Por eso era que les escribí aquí, para que tengan el concepto más o menos claro, de que al centroide de la figura se le conoce también como el primer momento del área. O sea, se le calcula algo que tal vez no le vean la lógica, calcular el momento no de una fuerza, sino un momento de un área, que sería en lugar de distancia por la fuerza, en este caso es distancia por el área. Entonces se calcula ese momento generado por las áreas de la figura y ese primer momento del área nos permite determinar las coordenadas del centroide. Estas son ya las ecuaciones de cálculo para determinar el centroide, la ubicación del centroide de la figura. Pero para seguir con el nombrecito, ¿por qué se le llama primer momento del área? Porque en efecto, esto se calcula el momento, este primer momento que se le calcula al área nos permite determinar las coordenadas centroidales. Si le aplicamos una segunda ecuación de momento a esto que obtenemos, ese segundo momento del área va a ser el momento de inercia, para que lo sepan, que es la otra variable que vamos a estudiar en este tema para este tema del segundo parcial. El primer momento del área serán los centroides y el segundo momento del área es el momento de inercia, que es lo otro que vamos a aprender a calcular. Ya para la otra semana estamos hablando de inercia conjuntamente con centroides. ¿Qué es lo que pasa? Que para determinar los momentos de inercia, que todavía ténganlo como un nombre, pues todavía no les explico en qué consiste. Para determinar el momento de inercia, hay que pasar primero por calcular coordenadas centroidales, o sea, la ubicación del centroide de la figura. Yo voy otra vez. Ya va. Ok. Les decía entonces que para calcular momentos de inercia vamos a tener que casi siempre, o sea, generalmente hay que determinar también coordenadas centroidales. Entonces los dos temas están perfectamente unidos entre sí, por eso mismo. Ahora bien, vamos a entender más qué significa esta ecuacioncita que les escribí aquí, esto de que, por ejemplo, X centroidal es la sumatoria de los X sub I por los A sub I entre el área total. Yo les dije aquí, cuando tomamos esta figurita, ¿ok? Que tenemos un cuerpo con una forma cualquiera general, lo que hacemos es como que tomar pedacitos chiquiticos de área y a cada uno verle cuál es su coordenada X, ¿verdad? Y luego hacer el producto de cada X por la respectiva área, X1 por esta área 1, X2 por esta, X3 por esta, y sumamos todo eso y de ahí nos sale esta ecuación. Eso de una forma más abstracta, pero resulta que lo que nosotros aquí vamos a estudiar en nuestra materia es lo que llamamos centroide
para figuras planas. ¿Y en qué consiste eso? Lo buenísimo es que para figuras planas, y escribí, ustedes no estaban viendo, es que es para figuras planas. ¿Y qué quiere decir eso? Que son figuras de espesor despreciable, por lo tanto, que son figuras como esta que está aquí, que representamos sobre el plano X, Y y ya, como fue lo que hicimos aquí con la deducción de nuestra ecuación, con nuestras ecuaciones para el cálculo. Entonces, son figuras que son muy delgaditas, por lo tanto, en el eje X y Y las podemos representar perfectamente, y para definir su centro basta con dar las coordenadas X y Y del mismo. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros muchas veces, fíjense que yo les pasé ya una tabla, la tienen en sus teléfonos, la tabla de centroides que llama uno. Vuelvo, déjenme ver acá. Esa tabla de centroides no es nada más de centroides. Esa tabla que les pasé hoy les ayuda a calcular la ubicación del centroide de figuras planas y les ayuda también a determinar después lo que nos vamos a ver después, lo de los momentos de inercia. O sea, esa tabla es para centroides y para inercia. Y si ustedes se fijan bien, por ejemplo, ahí está una figurita rectangular así, ubicada en un sistema de eje coordenado X y Y, y por ahí aparece dibujado su centrico, y de repente yo les pasé la figura y no recuerdo ni siquiera cómo es que dice allí, ya va. Ya los dejé acceder, muchachos. Ajá. Ajá. La figura, en la tabla que yo les mandé, aparece así, y les ponen por aquí, por ejemplo, les dicen que la base es B, por ejemplo, la altura es H, y les dicen que esto es B medio, y que lógicamente esto es H medio. ¿Qué están diciéndoles allí? Esas coordenadas que les aparecen allí indicadas están referidas específicamente al centroide de la figura. Ese puntico que les aparece dibujado allí en el centro, no sé por qué no me traje la tabla, es el centroide de la figura, que en esa tabla le colocan como que un eje auxiliarcito y le colocan unos ejes aquí, ¿ok? Para que vayan entendiendo de la nomenclatura que usamos. Estos son los ejes X y Y normales, cualesquiera, pero de ahora en adelante, a cualquier eje que ustedes vean que esté ubicado con el origen en el punto que sería el centroide de esta figura, el centroide de la figura, a ese eje se le llama eje centroidal, para que vayan familiarizándose con el léxico. Entonces, en la tabla, por ejemplo, la figura más básica y más facilita de todas es que le representan, por ejemplo, un rectángulo, una figura plana, rectangular, le colocan su centroide, le colocan unos ejes centroidales, le dicen, bueno, está para esta figura de base B y altura H, esto es B medio y esto es H medio. Si ustedes ven cualquier otra figura, tiene algo muy similar. Está la figura, unos ejes centroidales, y les indican a qué distancia está de unos ejes X y Y, que también allí les representan, a qué distancia está ubicado el centroide de esa figura. Entonces, esas tablas, por eso se conocen con el nombre de tabla de centroides y luego tablas de inercia, porque por un lado nos permite determinar el punto donde está el centroide de la figura en cuestión, y por el otro después nos permite nos da la expresión para calcular los momentos de inercia, que bueno, ya de eso hablamos después. Pero chévere, esa tabla nos permite calcular para figuras. Ahí está rectángulo, triángulo, parábola, media parábola, elipse, ¿qué más? Circunferencia, media circunferencia, cantidad de figuras. Pero ¿qué pasa si la figura que yo tengo no es una figurita básica y ya, con la que yo puedo determinar mis coordenadas con lo que me da la tabla, sino que, por ejemplo, yo tengo algo así, como esto que tengo aquí, donde
¿cómo hago? O sea, yo aquí veo esto y yo sé dónde está el centroide. Si esto fuera un solo rectángulo, yo sabía que estaba en su mero centro. Pero si ustedes ven aquí que tengo yo una figura donde tengo, no sé, una parte que es como un rectángulo, yo veo aquí algo redondo, veo por aquí como que una forma triangular, tengo una combinación de figuras, ¿ok? Esas son lo que se llaman figuras planas, puse figuras planas, pero nosotros ahora vamos a hablar de secciones compuestas. ¿Qué es lo que tenemos en lo que les acabo de mostrar? ¿Qué son las secciones compuestas? Su nombre lo dice, las que están formadas por la unión de varias figuras, de distintas figuras. Entonces, si yo tengo distintas figuras, ¿cómo hago yo para determinar la ubicación de su centroide si yo no puedo ver ya directamente dónde es que, o sea, no lo puedo dar directamente porque tengo varias figuras? Entonces, cónchale, como en este caso, vamos a representarlo aquí rapidito, que tengo la figura que les estaba mostrando es algo así. Y por aquí está un circulito, ¿ok? Yo les muestro la figura rayada así para que sepan que la figura en cuestión es toda esta. Esto me indica que esta área que no está rayada es un área hueca. Entonces mi figura compuesta se llama compuesta porque está formada por la unión de distintas figuras. Ya vamos a ver cómo es eso. Tengo esta figura que es compuesta porque veo un triángulo, veo como un rectángulo, veo un círculo, y entonces yo digo, bueno, pero acá ¿cómo hace uno? Vamos a hacer uso de las formulitas de cálculo de las que ya hablamos. ¿Y cómo hacemos para eso? Bueno, cuando tenemos secciones que están así formadas por la conjunción de varias secciones primarias, lo que hacemos es dividir nuestra figura en esas secciones. Es decir, yo diría aquí, bueno, yo aquí tengo una sección compuesta, como bien dije ya. Esa sección compuesta, yo podría decir que está formada, se puede ver de paso de distintas formas. Yo podría decir, bueno, yo voy a tomar como una figura este rectángulo de aquí, este pedacito, vamos hasta acá. Entonces, primera parte que me la compone, el rectángulo. Luego digo, pero también está este triángulo que está aquí. Entonces, mi sección compuesta está formada por el rectángulo más el triángulo. Pero esta, y ya tendría esto y esto, pero mi sección compuesta no estaría completa porque resulta ser que mi sección compuesta tiene un área hueca circular que está allí. Entonces mi sección compuesta yo la armaría con la suma del rectángulo más el triángulo que está acá, y le tendría que quitar, porque es un área hueca, la circunferencia. Entonces ahora sí, así, estas tres figuras me componen la sección compuesta que estoy trabajando, que voy a trabajar. ¿Entienden la idea? O sea, superpongo, la divido en las figuras básicas pequeñas, y así, si yo busco en la tabla, yo sé que en mi tabla aparece un rectángulo y me dice dónde está su centroide, me aparece el triángulo, me dice dónde está el centroide, y me aparece un círculo, y ya yo sé también dónde está el centroide de esa figura. Entonces, ¿qué voy a hacer? Divido mi sección en estas figuras, y luego, para determinar la ubicación del centroide de la sección compuesta, voy a aplicar estas formulitas. Aquí, ¿qué tendría yo que hacer? Bueno, la formulita me dice que es la sumatoria de los productos de X por A. O sea, obvio, voy a tener unos ejes coordenados aquí, respecto de los cuales va a estar ubicada la figura. Entonces, ¿qué me va a tocar hacer? Para este rectángulo, calcularle su área total. ¿Qué área tiene? Tengo sus dimensiones, le voy a calcular su área. Le voy a buscar su propio centroide. Respecto a los ejes, ¿qué coordenada X tiene el centroide de esta figura? Tanto. Bueno, lo que vale ese centroide por esa área. Hago lo mismo con el triángulo. Tengo las dimensiones, entonces ¿cuál es el área del triángulo? La multiplico por su coordenada X. Y hago lo mismo con la circunferencia.
tengo su área que va a ser negativa, siempre las áreas de las figuras huecas la ponemos negativa, va a ser negativa esa área, la multiplicamos por su coordenada X y luego ¿qué hago? Aplico la formulita. Ya multipliqué los X por A de cada una de las figuras, los sumo a todos ellos, el X por A de esta más el X por A de esta más el X por A de esta, y lo divido entre el área total de la sección compuesta, que esa sí la conozco porque conozco el área de cada una de ellas. Lo que hago es sumar el área de esta más la de esta menos esta, y eso me da el área total de la sección. Sustituyo eso en la fórmula y de esa manera determino la coordenada X de la figura. Hago lo mismo para el eje Y. En el eje Y multiplico coordenada Y de cada parte por su área, coordenada Y del rectángulo por su área, coordenada Y del centroide del triángulo por su área, coordenada Y del centroide del círculo por su área. Las sumo todas, las divido entre el área total y eso me da la coordenada Y centroidal de la figura. Eso de manera general, que creo que lo han entendido, ¿no? Si no han entendido, no me han preguntado. Entonces, ¿cómo se lleva luego todo esto? ¿Cómo hace uno los cálculos? Se pueden hacer así como les voy contando. Bueno, tomo el rectángulo, calculo su área, su coordenada X, los multiplico. La otra, tal. Sin embargo, la verdad verdadera es que esos cálculos se suelen, ¿cómo se dice? Se suelen resumir, se suelen agrupar en una tablita que se los voy a poner aquí, que es la tabla de cálculo que generalmente uno usa para calcular centroides. ¿Cómo es esta tabla? Uno arma una tablita más o menos así. Se arma una tabla y se va llenando, donde uno pone figuras, por ejemplo, o sección que se esté trabajando. Esto es cuestión de nombre. Lo primero que se le coloca es el área. Luego del área le colocamos su X sub Y centroidal, o sea, la coordenada centroidal, vamos a llamarla del área con que estemos trabajando. Por ejemplo, figura primera, como les decía, en el caso de nuestro ejemplo, el rectángulo. ¿Qué valor de área tiene ese rectángulo? ¿Qué coordenada X tiene ese rectángulo? ¿Qué coordenada Y tiene ese rectángulo? Se la calculamos también, ¿ok? Para finalmente, las últimas dos columnas de la tabla serían X sub Y por A sub Y y Y sub Y por el área. ¿Ok? De esto se hace para todas las partes que conforman. Se me apagó la pantalla, muchachos. Ajá. Para todas las partes que conforman esto que está acá, o sea, todas las figuras en que hemos dividido, bueno, hacemos ese cálculo para el rectángulo, por ejemplo, luego para el triángulo, el área, su coordenada X, su coordenada Y en la circunferencia. Entonces, una vez que llenamos toda esta tabla, fíjense ustedes, ¿qué me queda aquí? El área del rectángulo, el área de la otra figura que dijimos que conforma la figura compuesta que estamos trabajando, el área del círculo. Si sumo todas estas que voy a obtener, el área total de la sección compuesta. Acá no, pero aquí yo voy a multiplicar para cada una su X por A y su Y por A. Voy a tener esta. Ese es el siguiente término, el término superior de la ecuación, sumatoria de los X sub Y por los A sub Y. Si yo sumo la X por Y de la primera, la X por Y de la segunda y la X por Y por la tercera y las totalizo, esa es la sumatoria, ese es el término superior de la ecuación. Entonces aquí armamos nuestra tabla y con esto podemos entonces al final tener los valores con los que vamos a trabajar para aplicar la formulita y calcular el centroide de esa sección compuesta. ¿Entienden más o menos lo que les estoy diciendo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Estamos entendidos? Tú estás chévere. Está muy bien tu pregunta. Él pregunta por acá, ¿qué pasa si el área hueca está en el lado negativo? Si el área hueca está en el lado negativo, eso no importa.
ya de todas maneras vamos a hacer algún ejercicio así. Si el área hueca está en el lado negativo, cuando ustedes van a colocar el valor del área, le calculan el área, por ejemplo, en este caso al círculo, que es el que de la figura que ahorita se las paso, que es el área hueca que vamos a restar. No importa que esté del lado positivo o que esté del lado negativo, aquí se sustituye con el signo menos porque es un área hueca, es un hueco que vamos a restar. Entonces, el área como tal, no, si está del lado positiva, es negativa. Si está del lado de la coordenada X negativa, va a ser igualito negativa. El signo no está afectado, el signo del área específicamente no está afectado por el cuadrante en el que esté para ver coordenadas, no. El área es área. Es positiva si se está sumando a otras partes y es negativa si es un área hueca, siempre. Donde afecta el signo, la ubicación de esa área, el signo del cálculo es si, por ejemplo, en esta figura, que se las voy a volver a dibujar aquí, la tenemos aquí. Y de hecho los ejes que tenemos están aquí, en el problema que les vamos a resolver. Ella es un área hueca y está ubicada en el primer cuadrante. Igualito aquí, al calcularla ahorita, la vamos a poner negativa. ¿Ok? ¿Y qué coordenada X va a tener esa área hueca? X positiva, porque el eje está en el cuadrante eje X positivo, y su Y va a ser positiva. ¿Qué va a pasar? Que cuando multipliquemos X por A, nos va a dar X positiva por área negativa, porque es un área hueca, en el caso, perdón, del círculo, y entonces X por A nos va a quedar negativa. Y Y por A también nos va a quedar negativa, porque el área es negativa. Si esta figura hubiese sido así, con mis ejes de esta manera, ¿ok? Y estuviera ella del lado negativo del eje X, ¿qué íbamos a hacer? Colocar el área negativa porque es un área hueca, otra vez sigue siendo negativa. Ella siempre, si es un hueco, va a ir negativa en la tabla de las áreas. Pero su coordenada X también va a ser negativa porque está aquí del lado negativo del eje, y su coordenada Y sería positiva. Y cuando se multiplica X negativo por área negativa, de forma incongruente, dirán ustedes, aquí va a quedar que X por A va a ser positivo, aun cuando es un área hueca. Pero ese positivo viene de que el X es negativo y del área es negativo. No se preocupen que eso se compensa, eso es precisamente, en eso van los cálculos. Si el área hueca hubiese quedado aquí, en el cuadrante de abajo, la X era negativa y la Y también iba a ser negativa. Pero el área también lo iba a hacer, ¿ok? Siempre el área se pone negativa si es hueca, no importa dónde esté. En otras palabras, y respuesta a la pregunta que me planteabas, ¿ok? Vamos a hacer este ejercicio. Yo no les pasé, yo siempre les paso la fotico del problema que vamos a resolver. Déjenme tomarle, no sé qué pasó, no se las tomé. Ay, gracias Luis, vi que estás grabando, qué bueno. La fotico. Para que lo tengan ahí como que más a la vista. Esa es la figurita que vamos a calcular. Me la voy a traer para acá. Si pudiera la pegaba aquí para que quedara más a la vista siempre, pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a colocarla aquí. A ver si ya las pongo aquí. Yo creo que si las pongo aquí, se ve un poquito. Medianamente, ahí más o menos. No se va a ver todavía. Profe, una pregunta. Pregunta, ay, qué raro, te escucho muy bien. Hable, ajá. Nunca los oigo.
Dime. Y si el área al cual le quiero, a la figura a la cual le voy a calcular el área no es una figura geométrica conocida, Ay. uso integral. Repite otra vez que no te oí. Yo no sé, esto tiene todo el volumen y no los oigo. Dime. Si la figura a la cual le voy a calcular el área no es una figura geométrica conocida, llámese cuadrado, rectángulo, círculo, ¿cómo hago uso integrales? Sí, ese caso sería por integración. Yo no les di la ecuación por integración porque ese tipo de cálculo no lo vamos a trabajar nosotros. O sea, yo lo trabajo siempre con figuras conocidas para puro uso con las tablas. Ese cálculo por integración, tengo años que no lo trabajamos así porque en realidad se trabaja con figuras compuestas. Se trabaja con figuras compuestas en base a figuras geométricas conocidas. ¿Ok? Ok, gracias. No, de nada. Bueno, y de paso mejor para ustedes, pero bueno, pero es así, ¿ok? A ver si me puedo traer esto para acá, aunque sea. Así sí, creo, más o menos. De todas maneras, ustedes ya lo tienen allí para ver, más o menos algo así. Aquí estamos. ¿Qué pasa? Yo generalmente vamos a trabajar, de hecho aquí ya están las partes en que se dividió. Esta es la tabla, ya vamos a trabajar con esta tablita aquí. Las últimas dos columnas de X por A y de Y por A las dejamos para calcularlas al final y así no tenemos un inconveniente. ¿Ok? A ver. Vamos a empezar. Fíjense ustedes, ¿en qué partes vamos a dividir la figura? Ya lo dijimos. Yo voy a tomar este rectángulo de aquí, como la primera parte. Voy a tomar el triángulo de aquí como la segunda y voy a tomar la circunferencia que es la que vamos a restar. ¿Ok? A cada parte le vamos a calcular estas cosas, pero ya vamos a ver lo siguiente. Hay un detalle. Hace ratico, cuando empecé a hablar de esto, les dije, y es completamente válido para cualquier ejercicio que vayamos a hacer, que muchas veces puede haber más de una forma de plantear el problema. Yo lo estoy planteando como una sumatoria de pura suma de partes, como este rectángulo, más el triángulo menos la circunferencia. Pero perfectamente es válido que ustedes pudieran tomar como que el rectángulo completo hasta aquí, ¿ok? Tomaban más bien, este era su rectángulo y este triángulo externo aquí se lo restaban a ese rectángulo. Entonces la figura sería el rectángulo grande menos este triángulo externo de aquí menos esta circunferencia. ¿Por qué menos? Porque claro, si yo tomé esto como un rectángulo hasta aquí, esto se lo tengo que quitar porque no forma parte del área de la figura que estoy trabajando. Entonces, para que me quede así, tengo que restarle este triángulo de aquí. De las dos formas, obviamente que el cálculo tiene que dar lo mismo, nos tiene que dar los mismos valores. ¿Entendido? Entonces, bien, vamos a empezar. Fíjense ustedes lo que tenemos. Voy a rayonear un poquitico aquí el pizarrón. Si vamos a empezar con la primera, vamos a verle la lógica a esa primera figura. Fíjense que la primera figura que tenemos es la del rectángulo. Vamos a ponerlo aquí en grande y luego borro. Tengo el rectángulo. Fíjense las dimensiones. 15 para acá, 15 para acá. O sea que el eje Y pasa por aquí por por su puro centro. ¿Ok? De ninguna manera me quedo en el centro. Profe, disculpe, ¿puede mover la cámara hacia el pizarrón? ¿Así? No, aún no vemos bien. ¿Acercarla más? ¡Wow! Ya va. Está difícil. No, sí, profe. No, profe, sí, ya veo. ¿Sí se ve? Es que es que yo tenía la cámara en zoom. Ah, ok. Yo tengo el monitor ¿qué? A medio metro, 60 centímetros, no me puedo casi poner al frente.
A ver, vamos a tratar de escribir fuerte. Está aquí. Y en tanto que este es el eje Y de la figura. Ese se lo coloqué yo en el problema. Y tengo este eje X. ¿Para qué estoy indicando esto? Fíjense que aquí se les indica, esto es 15 por acá y esto es menos 15 por acá. O sea que en realidad el eje Y me está dividiendo el rectángulo en dos partes iguales. ¿Cierto? ¿Dónde queda el centroide de un rectángulo? Eso no tengo ni que mirar la tabla, porque eso no es que es una figura perfectamente simétrica entre ellas, no me queda en su centro, en la mitad pues de él. Entonces, ¿cuánto va a valer? Sin mucho cálculo, sin haber ni siquiera calculado el área, me voy a ir ya a ver las coordenadas X y Y. ¿Cuánto vale la coordenada X del centroide de la figura? El centroide de este rectángulo no está aquí. En la mitad justa de él. Si yo le mido su coordenada X es 0 porque está directamente sobre el eje Y. Entonces, el X centroidal de ese rectángulo es 0. Directamente, sin buscar tabla y sin buscar fórmula. ¿Y cuál es la coordenada Y centroidal? Esta altura que está aquí. ¿Cierto? ¿Y cuánto es esta altura que está aquí? El ejercicio nos dice que la altura del rectángulo es 20. Quiere decir que ¿cuánto es esta altura? Sin tablita ni nada, porque esto es un rectángulo. No es 10. La mitad de la altura. Entonces ya yo tengo la coordenada X centroidal y la coordenada Y centroidal del rectángulo. ¿Lo están viendo? ¿Y cuánto vale su área? Base por altura. ¿Cuánto es el área del rectángulo entonces? ¿Cuánto es la base de este rectángulo? De aquí a aquí a 15 y de acá a acá 15 más. Toda esta base es 30 centímetros. Entonces mi área va a ser 30 por la altura que es 20. 30 por 20, eso nos da 600. Esa es el área del rectángulo. ¿Lo vimos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo entendimos? ¿Qué sigue ahora? Bueno, luego se hace el producto de X por A y de Y por A, pero los voy a hacer al final para traérmelo para acá y no tener que volver a mover esto acá. ¿Ok? Eso se puede hacer al final sin ningún problema. Ok. Seguimos con la siguiente figura. La siguiente dijimos que es el triángulo. Realmente yo aquí no lo hice, pero yo acostumbro, un consejo para que ustedes desde un principio cuando estén trabajando se ubiquen, es representar la figura con los ejes. Por ejemplo, aquí yo debería haber hecho esto. ¿Aló? Ay, se me apagó la pantalla. Qué raro, otra vez. Represento la figura con sus ejes, ¿ok? Vamos a hacerlo ahora con la siguiente que vamos a tomar, que es el triángulo. Fíjense que los ejes, voy a colocarlos como que más acá ahora. ¿Y dónde está ubicado el triángulo? El triángulo no está pegado del eje Y, el triángulo está alejado del eje Y, está para acá atrás. Aquí estaría la parte del rectángulo, ¿cierto? Entonces tengo el rectángulo para acá atrás. ¿Dónde inicia, el triángulo? ¿Dónde inicia el triángulo? En menos 15 y termina en menos 20. O sea, menos 15, menos 20. ¿Cuánto hay allí? 5 centímetros, ¿cierto? Y luego, ¿cuánto es la altura? La misma altura del rectángulo que sabíamos que es 20. Entonces, el área del triángulo lo podemos calcular directamente. Es esto, base por altura entre 2. La base 5 por la altura 20 entre 2. Esto nos da 50. Ya tenemos el área del triángulo. ¿Cuál es su coordenada X centroidal y su coordenada Y centroidal? Vamos a mirarlos a la cara. ¿Cómo
¿La sabemos o no la sabemos? Sin mirar la tabla deberíamos saberla a estas alturas de la materia. ¿Saben o no saben? ¿Dónde quedaba ubicado para una carga triangular la resultante de la carga distribuida? ¿No era a 1/3 de un lado y a 2/3 del otro? ¿Se acuerdan? Yo les decía, la carga distribuida son fuerzas actuantes. La fuerza resultante es la total equivalente a toda esa carga distribuida, cuánto vale toda ella, ¿cierto? Lo que sea, cualquier cuerpo. Este telefonito tiene un peso de tanto, ¿verdad? Ese peso es la suma de los pesos parciales. Eso es una carga distribuida que está actuando aquí en toda la longitud. Y el peso total de él va en su centro, ¿cierto? Va aplicado en su centro. Igual pasa con la carga triangular. Esa fuerza resultante, que es el peso total de ese triángulo, de esa figura triangular, va ubicado en su centroide, el cual queda ubicado a 1/3 de un lado y a 2/3 del otro. Ese es el centroide. Entonces, sin yo saber mucho, sé que de dónde a dónde mido el 1/3. El 1/3 no debería ser de aquí, desde el ángulo 90 hacia donde está la resultante, y el 2/3 desde aquí para acá. Así era como hacíamos con las cargas distribuidas. Entonces, si yo tengo un triángulo así, ¿ok? ¿Dónde queda ubicado el centroide de él? ¿Dónde, si esta fuera una carga distribuida, aquí vendría las fuerzas actuantes y su resultante total estaría aquí, pasaría por este punto que de aquí para acá sería 1/3 de la base. Así era como las representábamos, pero resulta que este punto tiene una altura y la altura a la cual está el centroide se mide igualito. Aquí sería también 1/3. Si la mido desde este lado, sería 2/3, como pasaría aquí, que de aquí para acá sería 2/3. ¿Cierto? Entonces, si yo quiero determinar mi coordenada X del centroide, de este punto que me está quedando es aquí, acuérdense de este detalle, que recuerden que lo que nosotros estamos colocando aquí son coordenadas del centroide de cada parte que estemos trabajando. Entonces, esas coordenadas siempre tienen que estar referidas a los ejes de la figura, o bien ejes que uno les dio junto con el problema, o bien ejes que ustedes mismos tendrían que establecer al inicio de la resolución. Si uno les da la figura a ustedes sin ningún eje, ustedes cuando van a resolver tienen que colocar unos ejes coordenados, porque si no, ¿cuál va a ser su referencia para los valores de X y Y? Ustedes necesitan unos ejes, siempre. Entonces, estos valores que van aquí en la tabla, vuelvo y repito, siempre serán en función de los ejes que tenemos. Entonces, si yo voy a trabajar con este triángulo de aquí, ¿ok? Mi coordenada X, yo no puedo decir es 1/3 de 5 la que voy a colocar aquí. Mentira que es 1/3 de 5 porque, vuelvo y repito, son coordenadas y las coordenadas están referidas a ejes y mis ejes están aquí. ¿Cuánto vale si yo digo que el punto está acá, atrás? ¿Cuánto vale la coordenada X? 1/3 de 5, pero le tengo que sumar estos 15 que tengo aquí porque yo lo tengo que referirla a este origen. Por lo tanto, mi coordenada X del centroide de ese triángulo, yo tengo que decir negativa, porque es negativa, 15 más 1/3 de 5. ¿Lo están viendo? Negativa porque está al lado negativo. Sería los 15 que hay de aquí para acá, más el 1/3 que hay de aquí hacia atrás. Este tercio. Y eso sí me da la coordenada referida al eje específicamente. Entonces eso nos da 15 más 5/3. ¿Cuánto es que 5 entre 3? Dios.
Le da 16.66, profe. 16.67. Negativo. Aquí yo voy a pedirles, a veces a mí misma se me olvida, tienes razón, negativo, que trabajemos con 3 decimales, muchachos, las coordenadas. Porque ahorita no, pero ya van a ver en otras figuras hay que usar ángulos y otras cosas. Y parece mentira, las aproximaciones hacen variar mucho los resultados. Entonces, para que todos tengamos unos resultados similares en los cálculos, entre ustedes a la hora de comparar, traten de trabajar siempre mejor con 3 coordenadas, con 3 cifras decimales, ¿ok? Entonces, bueno, si han entendido, vamos bien. Ya hicimos la parte del triángulo. ¿Qué sigue ahora? Nos estaría faltando el área hueca, que es la que corresponde a la circunferencia completa. Vuelvo a colocar mis ejes, coloco los ejes, coloco la figura en cuestión. ¿Ok? ¿Dónde está el centroide de un área circular? En su centro. Aquí no hay para dónde. En su centro, centro, centro. O sea que su coordenada X va a ser esta y su coordenada Y va a ser esta. También porque ella está ubicada justo pegadita de los 2 ejes. ¿Ok? ¿Qué distancia hay desde aquí hasta ese centro de ella? El radio de la circunferencia. Si aquí en la figura se me indica que todo el diámetro de ella es 10, su radio será 5. Entonces, su coordenada X centroidal será 5 y su coordenada Y centroidal será también 5. Ay, a mí me faltó en el triángulo, me entusiasmé y me vine para el semicírculo. Bueno, ya va. Vamos a terminar con el semicírculo que está facilito. ¿Y cuánto es el área de la figura? Pi por el radio al cuadrado, ¿cierto? Entonces, pi por r cuadrado. Pi por el radio que dijimos que es 5 al cuadrado. Y es negativa. O sea que es menos 25 pi. ¿Ok? Eso por allí. ¿Qué faltó aquí? Que coloqué la coordenada X, pero no, me fui a la otra figura y no busqué la coordenada Y para la figura triangular. Vieron que aquí, bueno, estoy brincando de un lado para otro. Vamos a hacer esta y luego volvemos a hablar de esta. Lo que nos faltó, la coordenada Y del centroide para el triángulo. Pasa igualito lo que les decía. En la otra dirección, la altura es también 1/3. Y fíjense que como el triángulo está pegado del eje, si yo veo esto como mi triángulo acá, a 1/3 de la altura estará el centroide de la figura directamente. O sea que esto es 1/3 de 20, ¿ok? Y entonces la coordenada Y será 20 entre 3. ¿Lo vieron? Eso da 6. ¿Ok? Luego, hechos esos cálculos, ya nosotros podemos calcular también los productos X por A y Y por A. Y luego pasamos ya a calcular el centroide. Ya con eso queda calculado el centroide de la figura. ¿Ok? A ver. Acá. Para la primera, la coordenada X dio negativa, por lo tanto, el producto de X por A también va a ser 0. ¿Y cuál es el producto de Y por A? 10 por 600. Eso da 6.000. ¿Ok?
Para la segunda figura, que es la del triángulo, el área era 50, multiplicamos 50 por esos valores que tenemos, por la X centroidal, que era negativa, la Y sí era positiva. Eso nos da 833,35. Fíjense el producto. El área es positiva, pero la coordenada X es negativa. Más por menos nos queda negativo esto. Y dije 833,35. Y por último, el área positiva por la coordenada Y positiva también. Allá va. Y ya tenemos una pregunta. Pregunte. ¿Ahí se tomaría 2 decimales? Bueno, estoy tomando 2 decimales porque está dando exactamente con 2 decimales. O sea, aquí no hay más decimales. Okay. Cuando hago el producto me está dando completico así. ¿Ok? No, aquí tómenlo con 3, todo con 3. ¿Ok? Pero si tú haces esta operación te va a dar con 2. Eso me lo está dando la calculadora. Ahora, finalmente, llegamos al área circular. No se ve bien, pero recordemos que es negativa el área, pero su coordenada, tanto X como Y, son positivos, o sea que E menos por más nos va a dar negativo aquí, menos por más nos va a dar negativo este otro. O sea, 125 pi. Vamos a resolverlo de una vez a ver qué nos da. 392. Con 699. Ya calculado todo eso. Profe, los decimales que usted nos aconseja tomar, los 3, pero no los aproxima. Habla alto. ¿Los decimales qué? Que usted nos aconseja que tomemos 3 decimales, pero los tomo tal cual, no los aproximo. Por eso si los aproximara, que era facilito llevarlos a 70, aun cuando aquí no te va a hacer mucha diferencia. Estoy tratando de ser congruente con lo que les dije. Aquí sí no había mucha diferencia porque era 699, eso a 70 lo podrías llevar. Pero bueno, ya que yo dije que iba a trabajar con 3, lo dejo así porque sí, la otra manera ya estaría redondeando a 2 cifras nada más, decimales, ¿entiendes? Pero sí, obviamente, lo que pasa es que esto da completico 699,0. Luego, bueno, lo dejé como 699, ¿ok? Pero perfectamente podemos llevar los 700, pues. Dime. Profe, pero lo puedo dejar en 125 pi también. Habla más alto, Pati, por favor. Que lo puedes dejar como. Si lo puedo dejar en 125 pi. Sí, lo puedes dejar, pero luego cuando sumes, igualito vas a tener más 125 pi, ahí van a entrar los decimales, claro que sí, o sea, tú lo puedes colocar así, no hay problema, porque al final igualito el pi tiene que resolverse, ¿ok? Bien, fíjense que ya se trabajó con las 3 figuras que componían la tabla, no olvidándonos de que esta es negativa, y de ahí en adelante la operación es con los signos que tengan los términos y eso nos da estos totales. Ya lo que resta aquí es totalizar áreas. ¿Qué se totaliza en esta tabla? Los términos que vamos a totalizar, o sea, son 3 las columnas que vamos a totalizar. Vamos a sumar aquí para tener el área total, la columna de las áreas, y vamos a sumar las 2 columnas de los X por A y Y por A para tener esos totales, ¿ok? Entonces sería 600.
Y las otras. Ay, no, tomé mal, este es el de aquí. Se me fue el primero. Bueno, aquí están los totales, ¿ok? Que nos dio tanto las áreas como el total de las áreas y el total de los X por A y X por A y Y por A. Lo que resta es calcular los valores definitivos de las coordenadas centroidales. Entonces, mi X centroidal de la figura será la sumatoria esta de los X por A, que nos dio 1226,049, dividido entre el área total, que es 571. Profe, disculpe, ¿en X nos daría negativo? ¿En X qué? Negativo. Oye, no entendí. ¿Qué? La sumatoria daría Sí, negativo. claro, sí, negativo. Mira, no lo puse, obvio que sí. La coordenada, y eso me lleva, está muy bien, menos mal que me lo dijiste a tiempo. Ahorita les hablo de qué pasa con este signo menos, o sea, cómo un detalle adicional que les pueda a ustedes ayudar a ver rápidamente, incluso el signo con que tienen que tener el resultado. No sé si ahorita les explico. Déjenme ponerles el valor. Digo, claro, se totaliza y va con su signo, sí. La X da 2.145. Y para la coordenada Y se repite el cálculo igualito, pero para el eje Y. ¿Ok? Ya está. Fíjense qué valores obtuvimos. A ver, ¿qué valores obtuvimos? Coordenada X negativa, coordenada Y positiva. Fíjense que sabemos. Vamos a ver la figura como era originalmente, la figurita del ejercicio, esta. ¿Qué teníamos acá?
Toda esta figura completa, esta es un área hueca. ¿De qué es de lo que les quiero hablar? De que eso se me pasó comentárselos antes. Uno, como siempre, yo siempre les digo, previamente cuando hace una visión general del ejercicio, trata de imaginarse qué le puede dar. Y en un ejemplo como este, que es muy básico, se le ve la lógica a lo que vamos a conseguir. Uno ve las dimensiones. Bueno, fíjense, para acá tengo 15 centímetros. En cambio, para este lado llego hasta 20. Y 15 con el rectángulo igual que para este lado. Pero para este lado tengo un área hueca, ¿ok? Y de este lado no tengo ningún área hueca y además tengo un área adicional que es este triángulo más allá. ¿Qué me está diciendo esto? Aquí se ve obviamente que hay mayor concentración de área para este lado de la figura, hacia el segundo cuadrante, hacia este lado izquierdo de la figura. ¿Qué me quiere decir? Que si yo tengo más concentración de área para este lado, quiere decir que mi coordenada X mi centroide, mejor dicho, quiere decir que mi centroide de esta figura me tiene que quedar desplazado también hacia este lado, para acá atrás. Y si mi centroide me queda desplazado para este lado, ya yo sé que su coordenada X va a ser negativa. Entonces, ahorita que, por ejemplo, yo me había comido el signo en el cálculo aquí de que no le puse que la coordenada X era negativa, me iba a dar positiva. Cuando llegara aquí al problema, yo me tenía que dar cuenta, oye, ¿por qué lo puse positivo? Esto debería dar negativo, viendo nada más cómo es la distribución del área en el ejercicio. Y lo otro, en este caso, obviamente, de lógica, que la coordenada Y tiene que darnos positiva porque toda la figura está ubicada en la parte superior del eje X, por lo tanto la coordenada Y de lógica que tenía que ser positiva. Les digo esto que ¿han entendido, muchachitos? ¿Sí? Falla el sonido. Ay, Dios. ¿Han entendido más o menos lo que les he comentado? ¿Entendieron lo que les hablamos? Profe, ¿puede repetir la última parte? Que el sonido no se escuchó bien lo que dijo al final. Ok, ¿qué sería lo de cuando les explicaba ahorita en la última parte? Les decía del sentido de la lógica, pues, en la resolución del problema. Yo les decía, era que vean su figura y vean cómo está distribuida el área de la figura, que eso ya les da una idea de cómo debe darle, más o menos, al menos en cuanto a signos, las coordenadas del centroide de la figura. Yo les decía que aquí se ve que hay más área concentrada hacia la parte izquierda de la figura, por lo tanto, si hay más área concentrada para acá, el centroide tiene que quedar de este lado. Quiere decir que la coordenada X de mi centroide de mi figura tiene que ser negativa, era lo que les decía. Y si hablamos del eje Y, obviamente toda la figura está por encima del eje X, por lo tanto la coordenada Y tiene que ser positiva. Pero además otra cosa, fíjense ustedes un detalle aquí, que también nos ayuda a entender que el resultado que obtuvimos debe estar bueno para la coordenada Y. Fíjense ustedes, toda esta figura tiene altura 20 centímetros. Por este lado se me resta un área hueca circular, lo cual me indica que hay más área hacia arriba, y eso implicaría que mi coordenada Y tendría que quedar por encima del medio de la figura, de los 10, pues, que son el centro, porque del 10 hacia abajo está este hueco, eso, hay más área para allá. Pero eso es cuando veo este lado, pero cuando veo este lado, yo veo que el área hueca, en todo caso, está de este lado. O sea, hay más área para acá abajo gracias a este triángulo. ¿Lo están viendo? Aquí el área hueca está aquí, y si yo veo la figura como completa, veo que el área hueca está para este lado. Aquí veo más área en la parte superior y aquí veo más área hacia la parte inferior. Entonces, ¿qué me está diciendo eso? Cónchale,
que la coordenada Y del centroide tiene que estar muy cerca de la mitad de la altura de la figura. ¿Y cuánto nos dio? 10.39. Quiere decir entonces que en efecto no estamos tan mal. La coordenada Y nos dio bastante cerca del centro, de la línea central de la figura en el eje Y, por lo tanto asumimos que debe estar bien. ¿Entendieron la idea? Vuelvo y repito, es buscarle lógica, es buscarle la lógica siempre a lo que estén haciendo en comparación con la figura. O sea, de echarle, como decía yo para el primer parcial, echarle un vistazo al ejercicio para tener una idea de por dónde se van a ir. Bueno, aquí echarle un vistazo al ejercicio para tener más o menos una idea de cómo deberían ser los resultados que van a obtener. Y bueno, eso. Ahora sí, ¿entendieron más o menos, muchachos? Sí, profe. Gracias. Qué bueno. Yo les mandé una guía, en la guiita que les mandé, está un ejercicio resuelto o dos, no sé, no me acuerdo, unos ejercicios planteados para que si quieren afanarse a estudiar, sería excelente, vayan entendiendo, si la semana que viene andamos menos perdidos. Ya la semana que viene vamos a hacer un ejercicio más completo de esto. El jueves seguramente haríamos otro y el otro martes veríamos inercia, creo. Sería ya empezar con inercia. En 2 semanas ya está dada la materia del parcial. Entonces, mientras más pronto empiecen a estudiar, mejor de verdad, porque el parcial es en 2-3 semanas, no queda lejos, ¿ok? Así que aprovechen si tienen chances, si ya han salido otros parciales, de ir estudiando mecánica ahorita, ¿ok? Esto es por ahora lo que teníamos para hoy. Cualquier cosa, bueno, si van estudiando, hablamos el fin de semana, me hacen alguna consultica mañana o algo. ¿Ok? ¿Quedamos así? Sí, profe, está bien, gracias. Ok. Que pasen muy buena noche y chévere. Después hablamos. Saludos, muchachos.